¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Continuando con esta serie de los elementos del paso de organización dentro del proceso administrativo, pues no podemos dejar a un lado, dando lo que es la parte de la departamentalización, no podemos dejar a un lado lo que es la parte de los organigramas. Es importante que el organigrama esté identificado desde el inicio, prácticamente pensando y en conjunto con lo que es la parte de la departamentalización, empezar a determinar cierta jerarquía o cierta unidad de mando que va a tener cada uno de los elementos y del personal que van a ejercer acerca de lo que son las actividades y tareas dentro de la organización. Entonces, el organigrama, pues bueno, desde su inicio, pues hay tres tipos, ¿no? El tipo lineal o militar, donde, pues bueno, como su nombre lo indica, es una jerarquía lineal y es una línea de comunicación lineal, básicamente vertical, que viene de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo el orden de la instrucción o en este caso de la contingencia. Es importante de dictaminar en este sentido que ese tipo de organigrama pues tiene ciertos sesgos o ciertos errores acerca de lo que significa el organigrama como tal en la cuestión de la empresa. Como se manifestó, pues bueno, fueron los primeros organigramas que se pudieron trasladar de la parte militar, en este caso, digamos, gubernamental o de un amplio contexto de personas, trasladarlo a lo que es la parte de la empresa. Es importante ver que este tipo de sesgos de que la comunicación no era demasiado tardada, que se manejaba como un teléfono descompuesto y obviamente las jerarquías eran impecables, no se podían saltar. Entonces, si no existía, por darles un ejemplo, si no existía, por ejemplo, no estaba el sargento y estaba el teniente, pero el cabo no le podía dar la información al teniente si no estuviera el sargento. Entonces había una serie de situaciones donde prácticamente pues no podías trasladar esta misma situación militar por una cuestión de disciplina en este caso los soldados que no podían manejar de esa manera a la empresa. Entonces empezó a evolucionar este tipo de situaciones de la cuestión de pues la departamentalización, jerarquización y lo que es la parte del constructo del organigrama. Entonces empezó a evolucionar, entonces se empezaron a crear un organigrama que se llama funcional. El organigrama funcional, nada más para tenerlo aquí, visualmente exactamente es un organigrama lineal también, pero es a su vez que el militar es a nivel horizontal, donde siempre hay una cabeza donde nosotros tenemos que identificar como líder o como jefe, donde es el tomador de decisiones, pero que ciertamente en lo que hemos evolucionado como organización, como empresa, pues no alcanzas a cubrir pues digamos, todas las decisiones en un corto plazo. Entonces, empieza, digamos, que el factor de la departamentalización en ese contexto, donde necesitamos ciertas cabezas en ciertos departamentos que tomen decisiones en particular del departamento, no a nivel general de la empresa. Entonces, esa unidad de mando es donde empezamos a identificarlo como los diferentes departamentos que hoy en día todavía existe este tipo de organigrama y que existen estos tipos de departamentalización, donde siempre hay un gerente o un director de área, donde pues bueno, también tienen a su cargo hacia abajo diferentes tipos de coordinadores, jefaturas, empleados generales o algún tipo de especialización que tenga algún tipo de estos departamentos. Entonces, con base en eso, nosotros podemos identificar que este tipo de organigrama pues tenía un poquito más de orden y tenía un poquito más de una comunicación más asertiva acerca de lo cuando se tenía que subir la información de abajo hacia arriba. Entonces, de igual manera, la comunicación de arriba hacia abajo, pero empezaron a surgir otro tipo de situaciones donde, pues, digamos que la interacción entre departamentos, bueno, no era la más adecuada, porque todo se iba hacia arriba y luego otra vez volver a bajar la información. Entonces, este tipo de sesgos empezaron a dar pie a diferentes tipos de problemas y que fue evolucionando nuevamente lo que es la parte de la pues departamentalización y a su vez el organigrama. Entonces, hoy en día se han manejado y se siguen construyendo diferentes tipos de organigramas híbridos. ¿Qué son esos tipos de organigramas híbridos? Donde se pueden mezclar los diferentes tipos de organigramas para poder generar exactamente estas variables que maneja el organigrama, que es la unidad de mando, la jerarquización, los tipos de departamento y también lo que es la comunicación que sea efectiva. Entonces, uno de los
contemporáneos tipos de organigrama que ya, pues, ya tiene unas 2 décadas que existen, pero digamos que a nivel mundial todavía no están tan bien estandarizadas, ¿no? Entonces sigue habiendo híbridos, pero uno de los más populares de esos híbridos, pues, es el organigrama circular o mixto. Ese tipo de organigrama se maneja mucho en proyectos porque se maneja un líder de proyecto y se va identificando diferentes actividades, pero cede la jerarquía y cede lo que es la unidad de mando. ¿Qué quiere decir? Que ese líder de proyecto, cuando pasa, digamos, a la estructura, digamos, de finanzas, que a lo mejor él tiene conocimiento, pero no es el experto en finanzas, pasa la batuta en la unidad de mando y la jerarquización por un determinado tiempo a lo que es el experto en finanzas. No quiere decir que se deslinde de la responsabilidad, sino que acompaña, en este caso, al experto para que sigan cumpliendo los objetivos y metas. Entonces, esto ha procurado y se ha evolucionado a este tipo de organigramas circulares donde la jerarquización no es tan estática, sino es más flexible y que obviamente se toman diferentes tipos de contextos reales para poder tomar decisiones más acertadas y obviamente la comunicación es mucho más efectiva y obviamente las respuestas para todas las contingencias mucho más acertadas en muchos sentidos. De este sentido, pues bueno, los organigramas circulares pues han tomado bastante pues fuerza y bastante popularidad porque han sido demasiado eficientes y eficaces en todos los proyectos que se han ejercido. Hoy en día, pues bueno, con esta cuestión del contexto de la pandemia y todo lo que ha modificado todos los modelos de negocio y todos los procesos que se han ido modificando y evolucionando, sería importante que nosotros reflexionáramos acerca de lo que es la parte de generar un organigrama híbrido porque bueno, pues si ya están fallando los modelos que ya existían en el medio tradicional, pues nosotros también tenemos que entender que pues los organigramas también van a estar afectados con este tipo de modalidades externas que vinieron a modificar todos nuestros procesos. Entonces, en conclusión, pues prácticamente los modelos mixtos que son del tipo de organigrama que vamos a implementar, pues sería importante visualizar desde el punto de vista, desde nuestro giro de nuestra empresa, analizar todo el contexto que nosotros podemos tener, tanto interno como externo, para poder saber si tenemos la suficiente capacidad en el recurso humano para poder tener a las personas ideales en el puesto ideal. Sin más, nos vemos en la siguiente.